Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Él vive y yo lo honraré. A Cristo siempre alabaré. Gozoso canto con fervor. Yo sé que vive en mi Señor. Yo sé. Yo sé. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura con su hermano Walter Posada. Hoy acompañado de la clase de Ven Sígueme. Y esta clase que trataremos del Ven Sígueme es justamente la clase número 37, Isaías. Iniciamos Isaías, vamos a estudiar seguramente del capítulo 1 al capítulo 12. Dios es mi salvación. Esta clase la estudiamos todos en casa y en nuestras capillas, en nuestros centros de reuniones, del día 5 de septiembre al día 11 de septiembre, o sea, desde mañana hasta el próximo domingo. Y mis amados hermanos y hermanas, antes de iniciar esta clase, quiero recordarles algo que es muy importante. Estas clases nosotros las hacemos del manual de Ven Sígueme, de ese manual que tanto apreciamos, que tanto hemos aprendido a querer por toda la enseñanza que trae. Personalmente me baso mucho en el manual. Es posible que tome alguna que otra cita, alguna que otra referencia de otro manual, de otro libro de la iglesia, pero en un 90% todo el contenido de esta lección es del manual. Ahora, eso no suple o no equivale al estudio que ustedes hagan de manera personal y en familia del manual de Ven Sígueme. Les invito a que puedan leer este manual en familia, en sus noches de hogar, compartir y prepararse para su reunión dominical con su maestro de escuela dominical. Eso es algo que no suple nada, ni siquiera una transmisión aquí por internet. Les invitamos a que se asocien como miembros de la iglesia en sus respectivos centros de reuniones y que puedan gozar y disfrutar de la Santa Cena como la ordenanza salvadora y recordadora de todos los convenios que nosotros hacemos con nuestro Salvador Jesucristo. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, a mí me gustaría que al iniciar esta clase tuviéramos en cuenta esta pregunta. Si ya han estudiado antes Isaías, piensen en esto. ¿Qué les enseña Isaías acerca de Cristo? ¿Qué nos enseña Isaías acerca de Cristo? Me gustaría que cada uno de nosotros pudiera dejar sus comentarios aquí abajo. Y también quiero invitarles a algo. Si pueden y no lo han hecho, suscríbanse aquí a nuestro canal. Aquí hay un botón que dice suscribirse. Actívenlo, oprímanlo
y también activen una campanita que aparece ahí para que no se pierdan ninguno de los contenidos que hacemos aquí en Central del Libro de Mormón. Muchas gracias por su compañía. Espero muchos comentarios de ustedes. ¿Qué aprendemos de Cristo gracias a Isaías? Vamos a colocar los comentarios aquí mientras que vamos con el transcurso de la clase. Y hace un tiempo escuché a alguien decir que es muy difícil entender Isaías. Bueno, quiero decirles que me uno también a ese sentimiento. O más bien, tal vez era algo que yo tenía hace mucho tiempo en mi mente, que Isaías era muy difícil. Poco a poco me fui dando cuenta que al leer Isaías de manera tranquila, de manera espiritual, sin ninguna presión por terminarlo ni por entender al 100% todo su contenido, podía hacerlo. Y mi espíritu, de una manera tranquila, podría regocijarse en las verdades claras y sencillas que enseña Isaías. A muchas personas les cuesta mucho leer Isaías, y hay quienes dicen, hay que tener el espíritu de revelación para entender Isaías. Yo quisiera decir, el espíritu de revelación es el testimonio de Jesucristo y se necesita para leer toda escritura. Así que creo que nosotros poseemos en parte ese espíritu de revelación que llega por orar, por meditar, por analizar las escrituras. Y no me cabe la menor duda que con estas 5 clases que vamos a tener de Isaías, sí, me oyeron bien, mis amados hermanos y hermanas, 5 clases vamos a tener de Ven, Sígueme de Isaías. Vamos a aprender muchísimo. Vamos, como se dice, a chuparnos los dedos de la delicia de doctrina que vamos a aprender con este gran profeta del Señor, que de hecho es uno de los más citados en todas las escrituras. El mismo Salvador lo mencionó en 3 Nefi 23. En el versículo 3 el Salvador dice de Isaías lo siguiente: y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán de conformidad con las palabras que habló. Eso lo encontramos en el Libro de Mormón. Palabras de nuestro mismo Salvador. El Salvador mismo citó a Isaías. Y nosotros en Isaías vemos el cumplimiento de muchas profecías. Vemos el relato de esas profecías, pero también el cumplimiento de muchas de ellas. Me gustaría compartir con ustedes en este momento algo importante que dijo sobre esto el presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia. El libro de Isaías contiene muchas profecías que parecen tener varios cumplimientos. El cumplimiento parece involucrar a las personas de los días de Isaías o las circunstancias de la siguiente generación. Otro significado, con frecuencia simbólico, parece referirse a los acontecimientos del meridiano de los tiempos, cuando Jerusalén fue destruida y su pueblo dispersado después de la crucifixión del Hijo de Dios. Hay incluso otro significado o cumplimiento de la misma profecía que parece relacionarse con los sucesos pertinentes a la segunda venida del Salvador. El hecho de que muchas de esas profecías puedan tener varios significados resalta la importancia de que busquemos obtener revelación del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretarlas. Y bueno, como lo dijimos en un principio, se requiere el Espíritu Santo para poder interpretar, para poder comprender a Isaías, pero también para poder entender e interpretar y comprender las palabras de todos los profetas, incluso las del presidente Nelson hoy día. Y bueno, como les venía diciendo hace un ratito apenas, el profeta Isaías es el profeta más mencionado con sus escrituras en todas las escrituras. Está más citado que cualquiera. Incluso lo tenemos mencionado en himnos de Sión y en música sagrada. Y esto se debe efectivamente a que Isaías tiene un lenguaje bíblico y memorable. Todo lo que dice parece que tiene vida. Y esto es maravilloso. Creo que eso hace de Isaías un personaje particular, pero seguramente un orador particular. Pienso y siempre he analizado cada vez que voy a empezar a leer a Isaías, cómo me gustaría algún día, cuando todo esto termine y cuando estemos en los tiempos del Señor, poder escuchar una sacramental, una conferencia y, ¿por qué no?, donde se anuncie diciendo el primer orador va a ser el profeta José Smith. Luego escucharemos a Pedro de la antigüedad y por último escucharemos al profeta Isaías.
¿Qué les parecería una conferencia como esa? ¿Han pensado que así podría ser? Porque seguramente así va a ser, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición poder escuchar las palabras de estos profetas, pero hoy día poder leerlas es una magnífica inspiración para nosotros, una fuente poderosísima de doctrina que el Señor nos da. Además, Isaías utiliza, o más bien, habla de verdades que son trascendentales para nosotros, sobre todo ahora en los últimos días. Miren, habla de doctrinas tan importantes como el recogimiento de Israel. Qué importante para nosotros es el recogimiento de Israel. El mismo presidente Nelson ha dicho que no hay una obra más importante que se esté llevando a cabo en este momento sobre la tierra que el recogimiento de Israel. Y nosotros podemos participar de ese recogimiento. Segundo, Isaías es uno de los profetas que más menciona la misión del Salvador, la misión terrenal del Salvador, su sufrimiento, su expiación, pero también su futuro glorioso como redentor de toda la humanidad. Tercero, Isaías también habla de la restauración. Bueno, habla del recogimiento de Israel, por ende, tiene que hablar de la restauración de todas las cosas al final de los tiempos, más bien en los últimos tiempos. O sea, Isaías habla literalmente de nuestra época. Y si ponemos mucha atención en sus escritos y en sus palabras, podemos aprender muchas cosas que acontecen y que acontecerán en nuestros tiempos. Y algo que me encanta que Isaías hace también es que enseña acerca del arrepentimiento. Su mensaje, muchos lo han tomado como un mensaje de dolor, de sufrimiento, de castigo, de miedo. Pero cuando uno lee suave y pacientemente las palabras de Isaías, encuentra un tema importantísimo, el arrepentimiento. Así que ese arrepentimiento nos permite tener unión con nuestro Salvador. Y gracias a la restauración y al recogimiento de Israel, podremos algún día ver la faz de nuestro Dios, gracias a ese don divino del arrepentimiento que solo tiene efecto sobre todos nosotros a través de la expiación de Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, quiero darles la bienvenida este día a este club de lectura, a esta clase de Ven, Sígueme, a esta aventura a la que entramos hoy. Vamos a tener 5 clases, incluida esta, sobre el profeta Isaías. Bienvenidos al aula virtual de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor, Walter Posada. Y antes de empezar la lección del día de hoy, quiero invitarlos para que nos acompañen este próximo martes 6 de septiembre en nuestro desayuno espiritual del Club de Lectura, en el cual estaremos celebrando nuestra emisión del programa 300. Vamos a tener un desayuno especial con todos ustedes y con muchos invitados. Les esperamos entonces el martes 6 de septiembre a las 8 de la mañana en el desayuno del Club de Lectura. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer al empezar esta lección es tal vez analizar de nosotros mismos cómo puedo estudiar mejor las palabras de Isaías, cómo puedo aprender más de este profeta. Por eso he decidido, y quiero compartirlo con ustedes, invitar en el día de hoy a nuestra amada Liz Posada, mi amada hija, para que entre los dos podamos conversar un poco de este tema y compartir este tema con ustedes y en unión a ustedes buscar esas mejores formas. Por eso quiero dar la bienvenida a Liz, pero antes de que ella llegue aquí a nuestra clase de Ven, Sígueme, quiero invitarles a todos ustedes a que por favor coloquen aquí abajo qué consejo, uno tal vez, le darían a una persona que va a iniciar el estudio del profeta Isaías. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Bienvenida, Liz, a nuestra clase de Ven, Sígueme el día de hoy. Muy buenos días, Pa. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Qué emoción poder estar con ustedes otra vez aquí robando un poco de cámara. Pero bueno, tratar este tema tan interesante y este libro tan excelente que muchas veces puede ser un poco complicado para nosotros entenderlo,
por algunas de las formas tan curiosas que usa para describir los principios básicos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí el día de hoy, para poder entenderlo mucho más y poder hacer nuestro estudio más efectivo. Claro que sí, Liz, y le decía yo a los hermanos antes o al empezar la clase, que muchas personas dicen que se pierden al estudiar Isaías. ¿Cómo entender mejor? Y me gustaría, antes de entrar ya a los consejos que demos, ¿por qué crees tú que es importante que estudiemos bien Isaías, que lo entendamos bien, Liz? Bueno, primero, así como Salmos, y lo vimos en unas clases anteriores, Salmos también, como este nuevo libro que estamos viendo de Isaías, es uno de los libros más citados, sobre todo ese libro más citado que el Salvador utilizaba para sus analogías, para sus enseñanzas, y no solo es importante por eso, y creo que aquí también podemos entrar un poco y es a ver lo que desde el tiempo de Nefi se enseñaba, ¿no? Y es lo que Jesucristo también decía a todas las personas, y es lo siguiente, dice: he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas, sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. O sea, el Señor no solo está diciendo escudriñen las palabras de Isaías, sino que nos está diciendo es un mandamiento para nosotros. Es un mandamiento para cualquiera de las épocas estudiar las palabras de Isaías. Y creo que ese ya es un buen incentivo para desear estudiarlas. Y mira que tú estás diciendo ahí algo muy valioso, Liz. O sea, se dan en el Antiguo Testamento, se dan en el Nuevo Testamento en boca del Salvador. Y el Salvador viene al pueblo nefita. Y en el tercer Nefi 23 encontramos estas palabras como un mandamiento. Podríamos tomarlas con esos tres testigos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Libro de Mormón, como dices tú, como un mandamiento también para nosotros, porque, bueno, tienen muchas cosas de las cuales podemos aprender. Y lo primero que vamos a ver en este trozo de clase en el que nos vas a acompañar, Liz, es que hay un mayor significado en las palabras de Isaías cuando nosotros entendemos de qué está hablando. Y lo primero que podríamos decir es que Isaías está lleno de símbolos y metáforas. Entonces nosotros debemos aprender a la hora de leer Isaías a buscar esos símbolos, esas metáforas y a meditar en ellas. Así es, Pa. Y es interesante ver cómo, bueno, utiliza muchas de estas metáforas. Y en estas metáforas también podemos encontrar algo curioso del libro de Isaías. Y es que es de los pocos libros, podríamos decir que es el único libro que se aplica para el tiempo de Isaías, para el tiempo de Babilonia, para el tiempo de Jesucristo, para nuestro tiempo y para el milenio. Entonces estas metáforas se vuelven más fáciles cuando nosotros tomamos las palabras de Isaías y entendemos que no solo eran para el tiempo de Isaías, hablan del tiempo de Jesucristo, hablan para nuestro tiempo y hablan del milenio. Entonces así es mucho más fácil poder entender Isaías y bueno, los símbolos que me imagino iremos viendo más adelante durante esta clase, será más fácil. Oye, Liz, porque tú dices algo muy importante. Yo no sé si lo que voy a decir está bien, porque todas las escrituras tienen ese dualismo, ¿no? Ubicadas para un tiempo antiguo y un tiempo moderno. Y por eso digo, no sé si lo que voy a decir es correcto desde el punto de vista literario, pero ahí hay un dualismo múltiple. O sea, ya no es de dos tiempos, sino de muchos tiempos. De la antigüedad, del tiempo de Isaías, del tiempo futuro de Isaías, del tiempo del Salvador, del tiempo nuestro y del tiempo milenario. O sea, es una ubicación de tiempos diferentes. Por eso creo, Liz, que muchas veces nosotros pensamos como, bueno, pero ¿de qué está hablando? O sea, no entiendo al leerlo de qué está hablando. El lector desprevenido puede pasar y confundirse, como si fuera una película con diferentes líneas de tiempo enredada. Pero resulta que es muy sencillo cuando vamos entonces mirando esos símbolos y esas metáforas. Vamos a una primera, Liz, vamos a un primer símbolo y a una primera metáfora que se encuentra en Isaías 5, donde Isaías utiliza el ejemplo o el símbolo de la viña. Vamos a esos versículos, vamos del versículo 1 al versículo 7, si quieres leerlo, por favor. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también había hecho un lagar en ella, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad, os ruego, entre yo y mi viña.
¿Qué más se podía haber hecho a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando yo esperaba que diese uvas ha dado uvas silvestres? Pues ahora os diré lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa. Y esperaba justicia, y he aquí vileza, rectitud, y he aquí clamor. Liz, esta primera parte, si vamos al libro de Mormón, también encontramos algo muy parecido en el relato de la viña en Jacob 5. ¿Sí? ¿Por qué el Señor, o más bien por qué Isaías aquí utiliza la representación de la viña como la casa del Señor y su fruto como fruto de uvas silvestres? Bueno, es interesante porque aquí no estamos hablando, y Isaías no estaba hablando de una viña, estaba hablando de ti y de mí. Nosotros somos la viña del Señor. Entonces es muy interesante ver cómo Isaías no simplemente, y aquí también lo podemos ver, es una forma poética en la que él hablaba, poética en su idioma hebreo, y es muy hermoso ver cómo habla directamente de nosotros. Y me gusta ver cómo el Señor dice, bueno, ¿qué más podía haber hecho por mi viña que yo ya no haya hecho por ella? El Señor nos da conocimiento, nutre la viña, le da agua, le da el alimento que la viña necesita. Y entonces la viña, en vez de sacar uvas, ha sacado uvas silvestres. O sea, empieza a sacar esta apostasía que muchos de nosotros sacamos tal vez a diario, ¿no, que son los pecados, tal vez ir en contra de la voluntad del Señor, tal vez no hacer lo que deberíamos hacer. Y me encanta ver cómo la viña se refleja en nosotros. No es una viña. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ti y de mí y de cómo el Señor se ha esforzado tanto en su viña para que entonces nosotros saquemos buenos frutos, ¿no? Licia, aquí justamente podemos ver cómo Isaías aplica las escrituras a nosotros mismos desde ese tiempo. Entonces nosotros podemos mirar la viña, como dices tú, pero mirar nuestra propia vida. ¿Qué frutos estoy dando en mi vida para el Señor? ¿Qué tipo de frutos le estoy dando a Él? Esto me hace pensar también en otra metáfora o otra parábola, pero que está muy, muy relacionada. El Señor da unos talentos, a uno da uno, a otro da 3, a otro da 5, puedo estar cambiando los números, pero lo importante de esto es que el Señor nos ha dado una vida y nos ha dado talentos. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué ganancia le estoy dando al Señor de la viña, que es nuestro Salvador, con mi vida? Algo importante y algo muy bonito de mirar. Ahora, Isaías también utiliza otros ejemplos. Podríamos mencionar a Siloé para hablar de una tierra de paz, una tierra prometida. Podríamos hablar de Siloé también para hablar del Salvador. Y otro símbolo también que utiliza Isaías, dentro de los muchos que utiliza en sus escritos, es el del estandarte, ¿no? Que el Señor levantará un estandarte en un tiempo futuro, ¿sí? Al cual acudirán todas las naciones. Isaías entonces está lleno de símbolos y metáforas. Es importante que busquemos esos símbolos y meditemos en ellos. La segunda cosa, Liz, que tenemos que ver es que al leer a Isaías debiera preguntarme constantemente ¿qué estoy aprendiendo acerca de Cristo? Así es, sí, y es que mira que tal vez algunos de nosotros cuando llegamos al libro de Isaías es un libro, podríamos decirlo así, duro en la forma en la que habla, ¿no? Pero entonces veámoslo aplicado a Jesucristo y cómo podemos encontrar esto ahí. Resulta que en los capítulos del 1 al 39 habla muchísimo de las consecuencias por no cumplir los mandamientos del Señor. Y entonces después de eso, vamos del 40 al 66 con pura misericordia del Señor. Pero hay algo interesante, y es que durante los capítulos del 1 al 39, también encontramos la misericordia del Señor. Por ejemplo, este capítulo 5 o el capítulo 7, si no estoy mal, que habla acerca de el capítulo 12, que habla acerca de la novia y habla acerca de la iglesia. Es interesante ver cómo aún durante las consecuencias el Señor no deja de perder la misericordia en las personas. Y esto es hermoso porque entonces empezamos a entender más el libro. Consecuencias por no cumplir la palabra del Señor, sin embargo seguimos teniendo su misericordia durante todo el libro.
Excelente. Y ahí entonces, al ver qué estoy aprendiendo de Jesucristo, al leer Isaías, puedo aprender de Jesucristo que es justo, pero también que es misericordioso. La justicia generalmente no nos favorece a nosotros, los seres terrenales, porque la justicia, es fría y sin compasión, dicen las Escrituras. Pero la misericordia puede pagar lo que la justicia reclama. Entonces Isaías es como un mix, como un compendio de un libro justiciero y, como dices tú, como wow, esto está muy fuerte, y un libro lleno de misericordia, porque está lleno de la presencia y de profecías acerca del nacimiento, de la vida de Jesucristo, del reinado milenario de Jesucristo y del juicio final que, bueno, algún día nos llegará a todos. Justicia y misericordia, qué bonito que aprendemos esas dos características también de nuestro Salvador Jesucristo, Liz. Y la otra cosa es que Isaías hace énfasis en temas actuales de nuestra vida, pero temas actuales de nuestra religión. Podríamos mencionar algunos, Liz. Hay un capítulo muy interesante en esta lección que estamos viendo esta semana y habla mucho de los ídolos que nosotros tenemos. A mí me parece impresionante cómo el tema de los ídolos no ha sido un problema desde el tiempo de Isaías, sino durante todas las épocas, desde El Salvador hasta José Smith, hasta nuestros tiempos actuales. ¿Cómo es que nuestros ídolos personales pueden afectar nuestra alma personalmente? Entonces unámoslo con este relato de la viña. El Señor nos da lo que necesitamos, nos nutre, nos da las herramientas, nos pone el abono para que crezcamos, y nosotros seguimos enfocando nuestra vida y nuestros frutos en ídolos que hemos creado. Y eso es una de las enseñanzas que más me gusta de Isaías, ver cómo él coloca los ídolos como algo fundamental en nuestra vida, en el sentido de tener cuidado de los ídolos que estamos creando, no sea que eso nos desenfoque del verdadero ejemplo que debemos seguir, que es Jesucristo. Así es, y tenemos ahí entonces en los primeros versículos del primer capítulo de Isaías, tenemos una amonestación donde dice que se volvieron atrás, que el pueblo se volvió atrás. Generalmente volverse atrás, que ya lo habíamos tratado un poquito, es como dejar al Señor de lado, decir, no necesito tu expiación, y de esa manera uno está poniendo otros dioses delante de uno. Es lo que tú estás diciendo, una idolatría moderna. Isaías también trata otros temas modernos, otros temas actuales, el recogimiento de Israel, la restauración del Evangelio, la misión del Salvador, los últimos días, el milenio. Todos estos temas, mis amados hermanos y hermanas, tienen que ver con nosotros. Cuando leamos estos libros de Isaías, estos capítulos, nosotros podemos buscar qué temas tienen que ver con nosotros, y de esa manera tal vez podamos entender mucho más fácil el libro de Isaías. Liz, ¿algo más que nos quieras decir sobre el estudio de Isaías? Tú también estás entrando en esta aventura de leerlo. Sí, bueno, esta es la primera vez, claramente lo he escuchado durante todos los años de mi vida, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estudiarlo un poco más a profundidad, y realmente colocando nuestras vidas en el ejemplo del libro es como más podemos aprender. Cuando entonces nos colocamos en perspectiva y decimos estas palabras, cómo impactan mi vida y mi corazón personal, creo que es la manera en donde más podemos aprender de este libro, y es la manera más efectiva para llegar a ser más como Jesucristo es, encontrando cómo mi vida se aplica en los versículos. Así que bueno, los invito a todos a que sigamos aprendiendo de este hermoso libro que tiene muchas más enseñanzas para nosotros. Bueno, entonces hemos aprendido 4 cosas importantes, o digamos más bien 3 cosas importantes para mejorar nuestro estudio de Isaías. Y gracias, Liz, por compartir con nosotros esta parte. Primero, buscar y meditar en esos símbolos, en esas metáforas. Segundo, pensar qué estoy aprendiendo de Jesucristo cuando estudio Isaías. Y tercero, buscar temas relevantes para mi vida, temas de actualidad, como ese de la idolatría que mencionaste, que creo que nos puede atacar a todos. Liz, muchas gracias. Seguimos después de esta clase con tu Ven Sígueme Express, que tenemos una sorpresa ahí para todos. Claro que sí, así que nos vemos en unos minutos cuando termine la clase. Buscan aquí en YouTube Ven Sígueme Express con Liz Posada. Ahí les tenemos una sorpresa que se esperan, pero no se la van a esperar. Así que los invito a que vayan y vean la clase, va a estar increíble. Va a ser express, pero va a estar increíble, así que los invitamos a que puedan seguir reforzando su estudio de Isaías.
Yo creo que esa clase de Ven, Sígueme Express, tu clase, va a ser como el libro de Isaías, que uno no sabe qué va a pasar, ¿sí? Sí. Sino, y lo tiene que entender. Muy bien, Liz, muchas gracias por acompañarnos en este día. Éxitos en tu Ven, Sígueme Express. Muchas gracias, los amo mucho y nos vemos la próxima. Gracias, Pa, por invitarme. Listo, Liz. Chao. Bueno, qué bendecidos hemos sido hoy de tener a Liz con nosotros, y yo personalmente agradezco a mi Padre Celestial por su amor, por su capacidad de entender las Escrituras y de compartirlas con todos nosotros. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, después de estos consejos tan buenos y de esta charla tan poderosa sobre cómo entender mejor Isaías, me gustaría hablar de un tema que creo que nos toca a todos nosotros: el pecado. Pero Isaías nos enseña que justamente es posible dejar el pecado, limpiarnos del pecado y alejarlo de nuestra vida. Isaías, de hecho, empieza el capítulo 1 hablando al pueblo de Israel. Pero si uno toma juiciosamente las palabras de Isaías, mis amados hermanos y hermanas, uno puede darse cuenta que Isaías le está hablando al pueblo de Israel, pero también nos está hablando a cada uno de nosotros, lo cual me parece maravilloso. Me gustaría compartir con ustedes algunos versículos del capítulo 1 de Isaías. Vamos a empezar desde el versículo 16 hasta el 20, y luego vamos a leer el versículo 25 al 27, y vamos a ver la solicitud que Isaías le hace a Israel, que es la misma que nos hace a cada uno de nosotros de manera personal. Este versículo 16 dice lo siguiente: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Socorred al oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra. Y aquí está la condición. Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y los versículos 26 al 27 dicen lo siguiente: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta con lejía tu escoria, y quitaré toda tu impureza, y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia, y los convertidos en ella con rectitud. Esta era la condición de el antiguo Israel, una condición bastante pecaminosa, bastante sucia, pero que puede tener que ver con nosotros en el sentido de que nuestras vidas no estén tan organizadas como el Señor lo quiere. Ahora, antes de detenernos en algunos versículos, me gustaría ahondar un poco más en estas condiciones del antiguo Israel. Y los versículos 2 al 4 nos resaltan esa condición que, vuelvo y repito y hago énfasis, es la condición muchas veces personal de cada uno de nosotros. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí, mis amados hermanos y hermanas, hay unas particularidades claras, contundentes sobre la condición espiritual de toda esta nación. Los engrandecí, dice el Señor. El Señor bendice y engrandece con gloria, con su propia gloria, a aquellos que le sirven fielmente. Pero muchas veces la humanidad que tenemos en nosotros hace que cuando el Señor nos da sus bendiciones, nosotros entremos en ese ciclo de orgullo. Y entonces dice aquí, pero ellos se rebelaron
contra mí. Qué triste es la condición del ser humano que cuando recibe de Dios se rebela contra Él y le abandona como diciendo, ya me diste suficiente, ya no quiero más, ya déjame, yo solo puedo seguir adelante. Mis amados hermanos, creo que el orgullo es la raíz de todos los males y el pecado envolvente de todos los demás pecados parte en la raíz del orgullo, y es lo que sucedió aquí con el antiguo Israel. Es increíble cómo en la metáfora de que el buey conoce a su amo, nosotros pongamos en una posición, o más bien el Señor nos ponga en una posición y ponga a Israel de ese momento, y por qué no el de la actualidad, en una posición aún más abajo que la de un animal, porque el buey conoce a su dueño, pero Israel no conoce. Israel no entiende, y no entiende porque no comprende y no se allega a las Escrituras. Por eso es tan importante, mis amados hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros lea sus Escrituras de manera personal. No hay nada que reemplace el estudio personal de las Escrituras, y cada uno tiene que llegar a eso para conocer, para entender. Ahora, después de decir una serie de cosas que la nación es, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, entonces dice el Señor, despreciaron, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Volverse atrás siempre es la muestra de no utilizar la expiación del Señor. Lo que ellos hacían era no utilizar la expiación del Señor. La persona, mis amados hermanos y hermanas, que se aleja de la iglesia, no simplemente se aleja del evangelio o de la organización como tal o los edificios, sino que no aplica la expiación a su vida. Por eso es tan delicado apartarnos del Señor, dejarlo de lado, porque el Señor nos da su sacrificio para que nosotros lo usemos. Y al dejarlo detrás, al volvernos nosotros atrás, estamos diciendo, gracias, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que hiciste, pero yo no lo necesito. Que esa ojalá no sea nuestra condición. Y después el Señor, es increíble, este capítulo está lleno de riqueza. Después en el versículo 11, en el versículo 13 y en el versículo 14, el Señor dice, ¿qué quiere de nosotros? ¿Y qué prefiere de nosotros? Miren esto tan hermoso que nos enseña el profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, en ese momento se aplicaba a esto, al sacrificio de los animales que se llevaban al tabernáculo y a los templos. El Señor a veces no quiere eso. No significa que los símbolos no sean importantes, pero está haciendo una referencia fuerte. Me traes eso, pero ¿quién eres tú? En la actualidad tal vez podríamos pensar, aplicando esta escritura, sin decir que está mal, mucha atención, porque hay muchas cosas que son buenas, pero que en su esencia de bondad nosotros nos ocultamos detrás de ellas para no ser como Cristo es. Entonces, en la actualidad podríamos pensar, ir a la capilla ya me hace ser santo, ya me hace ser más como Cristo. Es posible que no. Algunos de nosotros vamos cada domingo o a muchas reuniones, a muchas actividades de la iglesia, pero seguimos odiando, teniendo rencores, despreciando al necesitado, murmurando de los líderes, hablando mal del uno o del otro. Eso no está bien, mis amados hermanos. Miren lo que dice el Señor sobre estas cosas. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, este Israel, el de la antigüedad, se preciaba en servirle al Señor de todas las maneras posibles. Pero el Señor le decía, está bien, todo eso está bien, pero me tiene hastiado eso. Quiero algo más. ¿Y qué es lo que el Señor quería? Dice,
Lavaos, versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, esto es lo que el Señor prefiere, un corazón a la medida de Él, una nueva criatura. Y vuelvo y repito, al contrario, invitamos a las personas a asistir a la iglesia, pero si te puede estar pasando en este momento que asistes, pero no sientes que hay un verdadero cambio en tu corazón, una transformación, recuerda que el Señor quiere tu corazón, que tu corazón sea de carne y no de piedra. Que no digas, asistí, pagué un diezmo, fui al templo, pero nada está cambiando dentro de mí. Si aún miras con desprecio, si aún hablas con altanería, si aún criticas a los que tienen menos que tú, si aún ofendes en palabra y si aún entras en conflicto sin mediar palabra con otros, tal vez tienes mucho todavía para corregir, para ser un discípulo pacífico de Cristo. Creo que esto nos abarca a todos. Tenemos mucho que corregir, tenemos mucho que ser para ser más semejantes al Señor. Y repitiendo escrituras también de este capítulo 1, tenemos que repetir esta escritura que es un clásico de las escrituras. El versículo 18 y 19, venid ahora, dice Jehová, razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra. Y la consecuencia, pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y aquí quiero hacer como una ilustración académica, digámoslo así. El carmesí viene de un insecto que se producía por allá en las inmediaciones del Mediterráneo y que seguramente alcanzaba a tocar algunos de esos pueblos. Ellos podían traer ese carmesí. Ese carmesí viene de un insecto que se llama el kermes, que produce una tintilla, un colorante rojo intenso. El carmesí es un rojo intenso. De hecho, algunas personas piensan que cuando se es tocado con ese color, la mancha no sale. Pero es increíble porque el Señor dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Creo que ahí hay cosas poderosas. Ahora, también dice, si tus pecados fueren como la grana, se habla del fruto de la grana. La grana es un fruto también que mancha, que produce color. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aquí me parece que el Señor expresa un convenio personal contigo, conmigo, con todos nosotros, que yo llamo de manera personal el convenio del perdón. El Señor permite que ese convenio llegue a cada uno de nosotros. Esto es lo que quiero que hagas, que te arrepientas. Ven, razonemos, pongámonos a cuentas. Y no importa lo que hayas hecho, yo lo puedo solucionar. Pero tienes que querer y escuchar. Pero si te rehusas, pues no puedo hacer nada. Ahí está todas las pautas, todos los pasos de un convenio, que yo llamo el convenio del perdón, pero no es más que el sempiterno y nuevo convenio del Evangelio. Así el Señor nos invita a que en su obra gocemos de la expiación que Él efectuó por cada uno de nosotros. Y con los dones del arrepentimiento, ejerciéndolos día a día, hora a hora, minuto a minuto, nosotros podemos llegar a hacer que nuestros pecados realmente sean emblanquecidos como la nieve y tan blancos como la lana. Qué hermosas escrituras estas, mis amados hermanos y hermanas. Testifico que el Salvador tiene el poder para hacer exactamente lo que dice en estas escrituras. Y te testifico a ti, hermana, o a ti, hermano, que me estás viendo, y a mí mismo, a todos nosotros,
es posible que en este momento estemos metidos en algún pecado. Si deseamos arrepentirnos, el Señor puede blanquear nuestras vidas. Creo que fue presidente Thomas S. Monson que dijo que nuestro futuro de hoy en adelante es blanco, es resplandeciente. Así puede suceder con nuestras vidas si decidimos ponerlas en las manos del Señor. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo encuentro todas estas pautas? ¿Cómo logro hacer esto posible? No entiendo, no sé a dónde recurrir. Bueno, el Señor ha dado una gran obra y profetas en estos últimos días. Isaías profetiza y testifica de ello, del establecimiento de ese reino. En el capítulo 2 de Isaías dice en los versículos 2 y 3 lo siguiente, refiriéndose a estos nuestros tiempos y cómo la organización y restauración de la iglesia, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra podría ayudarnos a todas estas cosas. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué interesante que al ver estos versículos, nosotros podríamos pensar en muchas cosas como el sacerdocio. Y este sacerdocio permite que haya jueces en Israel, que hoy día tengamos obispos, presidentes de rama, presidentes de estaca, presidentes de misión, que nos pueden ayudar en ese proceso de arrepentimiento, en ese proceso de elevarnos y acercarnos a Dios. Sin ese establecimiento de la iglesia, nosotros simplemente estaríamos predicando en vano. Predicaríamos, pero ¿cómo encontraríamos la senda? La cabeza de los montes será exaltada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿No está la iglesia situada a la cabeza de los montes, en las mismas montañas rocosas donde está su sede en Lago Salado? Y desde ahí no se extiende al mundo, y no todas las naciones están siendo tocadas por el Evangelio. Eso me parece increíble. Ahora me gustaría ir rápidamente al capítulo 4, al versículo 6 de ese capítulo, para hablar de una parte importante en esta restauración. Miren lo que dice este versículo, hermanos y hermanas. Y habrá resguardo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra la tempestad y contra el aguacero. Ese resguardo lo da la iglesia, y ese resguardo lo da la misma casa del Señor. La casa del Señor que permite que nosotros seamos protegidos y seamos investidos con poder. Es increíble cómo el Señor, restaurando su iglesia, nos invita literalmente a entrar en su casa, a cenar con Él, a tomar de los alimentos con Él, a llenarnos de poder delante de Él. Eso es lo que hace el reino del Señor, y eso es lo que hacen los templos. Funcionan como resguardo para todos nosotros, resguardo del aguacero, de la tormenta, de los peligros de la vida. Esto me impacta, hermanos. Esta gran obra es poderosa y está hecha bajo cimientos de establecimiento de la obra y de los templos del Señor. Pero está dirigida por profetas como Isaías, que fueron llamados por el Señor para profetizar. En el versículo 5, miren en el llamamiento. ¿Y cómo se compara el llamamiento de Jesús, de Jesucristo, al llamamiento de Isaías? ¿Y cómo se compara el llamamiento de Isaías con el de los profetas? El versículo 5 de Isaías 6 dice lo siguiente. Entonces dije, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías vio al Salvador mismo, vio a nuestro Salvador Jesucristo. Y miren lo que dice en el versículo 8, un símil, una semejanza entre Isaías y el Salvador, y entre lo que hacen los profetas y lo que nosotros deberíamos hacer al escuchar sus palabras. Después oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces dije, he aquí, envíame a mí. Y él dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Mis amados hermanos y hermanas, y esto es justamente lo que pasa cuando nosotros escuchamos la voz del Señor y la voz de los profetas. Nosotros podemos ser sanados, podemos ser transformados, convertidos, cambiados nuestros corazones por corazones de carne, por corazones espirituales, en nuevas criaturas convertirnos cuando escuchamos la guía y las palabras del Salvador a través de los santos profetas y en las escrituras que Él ha dejado como un mapa para que nosotros sigamos adelante. Me encanta ver a través de estos versículos y a través de estas palabras de Isaías cómo el Señor llama a sus profetas. ¿Cuáles son sus funciones? Abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, cambiar nuestros corazones. Pero para que eso suceda, se necesita un deseo ferviente de corazón. Tal vez a ustedes les pase también. A mí me pasa muy a menudo. ¿Qué haría? Pienso en esto. ¿Qué haría sin la iglesia? ¿Qué haría sin el Evangelio del Salvador? ¿Qué haría sin su sacrificio? ¿Cómo podría vivir en esta tierra sin una guía inspirada a través de profetas del Señor? Creo que la respuesta cada uno la puede dar y si quieren pueden colocarla aquí y compartirla con todos nosotros, sus compañeros de clase, para que podamos aprender los unos de los otros. ¿Qué haríamos sin las guías que el Señor nos da? ¿Qué haríamos si la iglesia no estuviera restaurada? ¿Cómo viviríamos? Es increíble. Por eso me gusta en este último principio que quiero tratar con ustedes, cómo Isaías testifica y profetiza de Cristo. Porque si hay algo que aprendo al leer Isaías y que aprendemos, como lo vimos hace un rato con Liz, es que Isaías nos acerca al Señor. Hablemos un poco de su nombre y de sus funciones como Salvador que expresa Isaías. En el capítulo 7 de Isaías, en el versículo 14, Isaías menciona al Señor diciendo lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Sabemos que Emanuel es Dios con nosotros. Y aquí en estos versículos Isaías está testificando del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Qué hermoso! Y en el capítulo 9, permítanme, vamos hasta allá. En el capítulo 9, en el versículo 2, dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz del Evangelio. Eso es lo que sucede en estos últimos días para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, para todos los hijos de Dios. La luz resplandece por medio de su Evangelio. Y el versículo 6 y 7 son escrituras conocidísimas por todos nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese, mis amados hermanos y hermanas, es nuestro Salvador, el mismo Señor Jesucristo. El aumento de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas son las palabras de Isaías, testificando acerca del Salvador y dándonos ese testimonio con poder a cada uno de nosotros. El Salvador vive, Jesucristo vive. Ahora me gustaría, mis amados hermanos y hermanas, hacerles unas invitaciones. Les quiero invitar a que en la medida en que puedan leer el manual de Ven Sígueme, a que lo hagan juiciosamente de manera personal y en familia, busquen y compartan en familia qué aprenden en esa lección del manual.
de Isaías. ¿Y qué aprenden de Jesucristo por las palabras y por el estudio de Isaías? Con esa pregunta empezamos al principio de la clase. ¿Qué aprendemos de Cristo en Isaías? Así que ustedes también compártanlo en familia. Y también me gustaría que pensaran en qué formas ustedes pueden ayudar a que esta gran obra siga adelante y a que otras personas conozcan de Cristo, a que otras personas también sepan a dónde mirar, a dónde recurrir si necesitan ayuda. Que el Señor les bendiga en todas estas cosas. Yo testifico realmente que el Salvador vive, que Isaías fue un profeta del Señor, tal cual como lo son los profetas de la actualidad, como lo fue el mismísimo profeta José Smith, y como lo ha sido cada uno de los profetas que lo ha precedido, aún hasta el presidente Russell M. Nelson, que es nuestro profeta actual, del cual también testifico. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en esta clase. La dejo con todo mi amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden que al terminar esta clase viene el Ven Sígueme Express. Vamos a estar compartiendo con Liz, voy a acompañarla también y vamos a estar compartiendo algunas cosas rápidas y hermosas también acerca de Isaías. Y bueno, recordarles nuevamente antes de terminar nuestra clase que este martes les espero a todos y a todas juiciosamente en nuestro desayuno espiritual del Club de Lectura, donde, les recuerdo, celebraremos nuestra emisión número 300. Hemos sido una familia y merecemos tener estos desayunos espirituales. El martes vamos a tener uno especial, como ya les dije, con muchos invitados. Así que los espero también este martes a las 8 de la mañana para que celebremos ese momento importante de 300 clubs en emisión aquí en Central del Libro de Mormón. Les amo muchísimo. Espero que esta clase, que esta lección de Ven Sígueme, que su estudio de las Escrituras y del manual, y el mío también, nos ayude a todos nosotros, a ustedes y a mí, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos y hermanas. Feliz día de reposo y feliz semana para todos ustedes. Chao, chao.